Sí, por supuesto, mil gracias. Igualmente, también saluditos. Bueno, Jonathan, entonces, saludito, Jonathan. Brian. Hola, Brian, ¿cómo estás? Fuerte abrazo. Bueno, listo. Yo creo que ya podemos Otra arrancar. vuelta. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy de nuevo con nosotros. Estamos muy contentos hoy de tener un gran invitado, una persona muy especial, un amigo de muchos de los que estamos aquí y una persona muy espiritual, una persona muy especial. Jonathan Pérez, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Walter, hola y a todos, muy buenas tardes. Mil gracias por la invitación. Primero, pues quería decirles un gran agradecimiento por crear este espacio y por, ¿cierto?, tener esta oportunidad de compartir todas estas vivencias y la música. La música, en fondo, que es lo que nos mueve a todos y que en estas situaciones que ahorita pues nos damos cuenta lo valioso que es para todos nosotros, todos los seres humanos, todo lo que nosotros hacemos y lo valioso que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, hoy voy a pues, compartir muchas cosas de mi experiencia con la improvisación del corno, que es algo bastante extraño y un poco de pronto raro de combinar, o he sentido que ha estado como un poco aislado, pues por varias razones académicas se podría decir, pero pues me encantaría compartir todo lo que he vivido con la improvisación y pues invitarlos a que también pues tengan esa opción de hacer música, ¿sí? Para que utilicemos la música en todo su potencial, en todo lo que nos puede dar de bueno, ¿no? Entonces, pues, primero les quería decir que pues no voy a hablar, no voy a referirme a ningún lenguaje en particular, ¿sí? Sino, o a ningún estilo en particular, sino más bien voy a tomar la improvisación base o la música como un lenguaje, como un gran lenguaje en el cual uno expresa y a través de la improvisación, ¿sí? Y de algunas pautas que les voy a comentar, algunos entrenamientos, ¿sí? Cómo potencializar y cómo utilizar esta herramienta musical para potencializar varios sectores, no solamente musicales, pero el instrumento. Y pues la experiencia que uno tiene laboral siendo músico, sino también en varios aspectos de la vida, ¿no? Para eso hay algunas anécdotas. Y bueno, que quisiera empezar, digamos que, cómo conocí yo la improvisación, y eso pues me remite a un tema muy cercano, que es a través de mi padre, ¿sí? Como muchos saben, pues mi papá era Lucho Pérez, Luis Pérez, pues, un corte emblemático de toda Latinoamérica, y que cada vez que me encuentro a varias personas en el extranjero, maestros, incluso instrumentistas de otros, o sea, que no son cornistas, músicos de varios países que lo conocen, que lo admiran, que están muy contentos de encontrarme, sí, es toda una experiencia. Y bueno, resulta que él era, digamos que él empezó estudiando en Cartagena con su abuelo, ¿cierto? Que era de papayera, bombardino, y con su tío, que era trompetista. Y digamos que siempre estuvo él muy cerca al folclore, y yo creo que de ahí salió esa simbiosis entre la improvisación, ¿sí? Y lo que iba a hacer él eventualmente trabajar, que era pues toda la práctica de músico de orquesta y músico solista. Entonces, pues me encontré con muchas anécdotas de muchas personas que me decían, no, es que su papá improvisando, eso era una cosa, o sea, sí tocando, pero improvisando era una cosa genial. Sobre todo, obviamente, todo el folclore que él conocía, todas esas raíces que él tenía, sí, y cómo, de alguna forma, digamos, algo que miré mucho en mi padre era la naturalidad con la que él tocaba, sí. Y creo que eso tiene que ver mucho, y se lo voy a explicar ahorita, que tiene que estar muy conectado con la improvisación, ¿sí? Y con esa interacción entre el instrumento y el instrumentista a la hora de improvisar, porque es un estado mental totalmente distinto cuando uno hace música académica o cuando hace música escrita, ¿sí? ¿Por qué?
Bueno, empecemos con, digamos, con una definición, ¿no? Hay un libro buenísimo que se llama Free Play, ya les digo el autor, pero el tipo tiene varias definiciones, hay muchas definiciones de improvisación, pero me encantó la definición que él tiene, porque la definición que él tiene de improvisación es creación en tiempo presente. Y ahí tenemos una palabra clave, bueno, creación musical, ¿cierto? Pero sobre todo tenemos una palabra clave que es presente, ¿sí? Y ahí pues está, digamos que muy centralizado lo que es la improvisación, que es solo tiempo, ¿sí? Digamos, cuando uno está creando música académica escrita, digamos, o los que componen música, ¿no? Compositores siempre hay un tiempo de inspiración, ¿sí? Y Sí, después ¿sí? Hay un tiempo de ejecución o, ¿sí? De acción, pero siempre hay una revisión y hay varios tiempos, ¿no? Está el pasado, ¿sí? Un tiempo, después está el futuro. En el caso de la improvisación, estos tiempos se unen, ¿sí? O sea, tanto la inspiración como la ejecución están en un solo tiempo y esta es la clave para entender un poco la improvisación, porque no está ni en el pasado ni está en el futuro, por ende la mente no está a la hora de hacer improvisación. Y eso es una cosa muy, o sea, muy rara, ¿sí? Porque uno está siempre pues, condicionado a pensar que la mente es la que hace pues, todas las acciones que uno hace a la hora de tocar, ¿no? Pero digamos que en la improvisación hay un estado mental muy distinto donde no puede haber un discurso, ¿sí? No puede haber un pensamiento porque todo discurso, todo pensamiento está en dos tiempos y solamente puede estar en dos tiempos, que es o en el pasado, o pensando en el pasado, o pensando en el futuro. En el momento del presente es la acción total y a la hora de tocar es la acción total de tocar, entonces no hay ese filtro de pensamiento, ¿sí? Hay solo acción y hay algo que hay muy importante, hay sensación de emoción. Entonces voy a hablar, pues, esa es una palabra clave de la emoción, ¿sí? Cómo conducimos el solo a través de la emoción. Entonces, este, este, a mí me da, hago la acotación de que esta experiencia de la improvisación a mí me da, digamos que me ha parecido muy semejante a otra práctica que yo hago, que es la meditación, ¿sí? Aquí algunos compañeros, no sé, pero algunos han practicado eso. También tuve una charla con algunos compañeros sobre la meditación y la música. Y pues, digamos que claro, la meditación es una cuestión de un estado mental en el cual, ¿cierto? No hay un discurso de pensamiento, sino simplemente es como tratar de dejar todo eso y estar en el presente, estar totalmente en el presente. Y caigo en cuenta que la improvisación es lo mismo. Tanto la meditación como la improvisación creo que traen esos beneficios, ¿cierto? De conducirlo a uno a estar en presencia en el presente, no solamente es que muchas veces le pasa a uno tocando, ¿no? De hecho, cuando uno se desconcentra, o sea, cuando uno toca, está uno concentrado totalmente, ¿cierto? Y empieza a divagar la mente, es cuando uno se equivoca. Entonces, claro, digamos que no hay una preparación, como dicen algunos diccionarios con la improvisación, es algo que no tiene preparación, sino no puede decir que yo vaya a ajustar todo lo que vaya a hacer, pero sí puedo tener un entrenamiento, por supuesto, ¿sí? Sí puedo tener un entrenamiento, digamos que fortalezca mi mente, que es la que va a estar ahí presente, tomando, digamos que las decisiones, pero aún no a un nivel racional, sino a un nivel, no sé, podría decir supraconsciente, porque es que no es abajo, sino es arriba, ¿sí? No es subconsciente, no. Si tiene una conciencia más digamos que todos los sentidos tienen que estar ahí atentos a todo lo que está pasando en el momento musical, ¿sí? Sea hacia donde se vaya la música, las emociones que está sintiendo uno en ese momento, lo que uno quiere decir. Sí, hay muchas cosas que puede uno estar atento, ¿sí? sí, Entonces, Jonathan, pues, dígame. quería, bueno, yo recuerdo mucho, y ya qué bueno que tocaste este tema de la meditación. Yo Ajá, recuerdo mucho que tú fuiste la persona que me indujo y que me dio este gran consejo en un momento complicado en bueno, Caracas. de Y todo. fue una experiencia súper bonita, una de las mejores Ujú. experiencias que yo he tenido en mi vida. Yo no sé si quisieras explicar un poco más al detalle de pronto algo relacionado con el anapana, algo relacionado con la respiración que se maneja
en este tema de la respiración y que nos acabas de decir que es una herramienta importante para lo que tú haces. Claro, por supuesto. Sí, bueno, recuerdo que en la otra charla también hablamos con Gregory, creo que está por aquí, ¿no? Que cómo se nos facilitaba a nosotros, digamos, siendo instrumentistas de viento, cómo se nos facilitaba una técnica de meditación que es básica en la meditación, que es el anapana, como dice Walter, que es simplemente, bueno, hay muchas técnicas o muchos pranayamas, pero digamos, es simplemente la conciencia de la respiración, ¿sí? Y cómo nosotros estamos realmente, ni siquiera solo la conciencia de la respiración, Walter, sino la capacidad de respirar bien, porque es que todos los cornistas respiramos bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que toca, ¿sí? O sea, no hay otra, ¿sí? Para que eso, ¿sí? O sea, no hay otra, ¿sí? Toca respirar bien y en la meditación cuando uno entra a través de una gran puerta que puede ser la respiración, ¿cierto? Una puerta de conciencia, por decir, se nos facilita mucho, ¿cierto? Y yo creo que podemos sacar mucho potencial de esa conciencia de la respiración. Eso es una herramienta increíble que le he recomendado a muchos colegas pues para el bienestar general, ¿no? Tanto como con el instrumento como con todo. Y sí, tener esa conciencia de la respiración o tener esa conciencia que empieza con la respiración, que es lo, como que lo une a uno al presente, ¿sí? Lo que te monta cada presente y deja de estar por allá pensando, ¿no? Es la cualidad perfecta para improvisar, ¿sí? O sea, es lo que uno tiene que desarrollar, o una de las cosas que uno tiene que desarrollar, ¿sí? Y que de hecho siento yo, digamos, a opinión personal, que es muy cercano a la inteligencia musical, ¿sí? Estas estructuras de la mente de las cuales hablaba Howard Gardner, ¿cierto? De las Sí, inteligencias, las múltiples inteligencias y de las cuales una es la inteligencia musical. Y pues siento que en la improvisación, sí. la inteligencia musical es como que la guía, ¿no? Es la que define un poco hacia dónde va a hacer uno X o Y acción y hacia dónde va uno a representar o a interpretar su modelo artístico, ¿no? Entonces, digamos que con la inteligencia musical y agarrando también con la meditación, viene siendo también como hay una definición de improvisación, digámoslo así, que viene siendo intuición en acción, ¿sí? Es decir, como mi inteligencia musical, ¿sí? De alguna forma intuye qué es lo que va a hacer uno, no viene siendo un pensamiento racional que va diciendo qué es lo que va a hacer, sino hay algo que fluye, que es intuición, que es inteligencia musical, que no es totalmente concreto ni racional, pero que crea música y a veces crea cosas bellísimas, increíbles e inesperadas que uno ni siquiera pensaba que podía hacer, ¿sí? Entonces es como tener un poquito como la conciencia de que no solo estamos a la hora de hacer música, sobre todo, pero pues, creo que en la vida en general, totalmente condicionados a la mente, sino sobre todo los artistas también estamos muy, ¿sí? O sea, digamos que el centro no es la mente totalmente, sino el centro viene siendo como el alma, ¿no? Por eso que llaman como ese centro de uno que está muy relacionado con lo que uno siente, con las emociones, ¿sí? Porque pues ahí viene algo muy importante que es que en la improvisación, que es la capacidad de comunicar lo que yo siento, o la capacidad de una forma muy auténtica, expresar y yo ser como un medio, un canal de todas esas emociones y de ese filtro musical que está generando música, ¿sí? O está generando sonidos y que cada quien lo va a escuchar como lo tenga que escuchar y como lo vaya a interpretar él, ¿sí? Y pues digamos que también eso va a ser muy benéfico para el instrumentista, ¿no? Porque Sí, también tiene ese filtro para él mismo y pues han habido momentos fuertes en la vida de uno donde sí, a veces uno no sabe qué hacer, ¿sí? Y pienso yo que nosotros los músicos tenemos, pues realmente estamos con muchas condiciones para vivir totalmente en un bienestar integral a través de la herramienta de la música. ¿Para qué? Para generarnos bienestar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, improvisar viene siendo como un tipo de meditación o un tipo de terapia, si lo quieren pensar así, pero es simplemente una forma de uno
con el instrumento, con ese gran amigo que tiene uno con ese instrumento, sí, que a veces es el enemigo, pero que tiene que ser un amigo siempre, sí, un abrazo para él, sí, que muestra esa conexión de uno expresar y que él mismo lo ayuda a uno a veces a sacar vainas que uno tiene, problemas, líos, ¿cierto? Y que uno encuentre otra forma, manera, yo no sé qué hace la música, ¿sí? O sea, digamos que hay un concepto muy elevado que no puedo entender sobre la música, pero sí puedo sentir lo que hace la música en mí, ¿sí? O sea de que yo la escucho o sobre todo cuando ya la interpreto, y no solamente a un nivel de yo tocar pues muy bien y hacerlo súper bien, sino a un nivel de sentirme bien, ¿sí? De yo estar Sí, haciendo las cosas que me hacen sentir bien, ¿cierto? Y entonces entra uno como en una, a veces en una, ¿cómo se dice? Como una contradicción, porque uno de músico se hizo para sentirse, o sea, uno escogió la música porque lo hacía uno sentir muy bien. Y a veces pasan cosas que no está uno la sintiéndose bien, ¿sí? Entonces, la música es para sentirse bien. sí, yo quería con todo esto que acabas de explicar, que es súper Ajá. interesante, cómo has tú, digamos, utilizado la herramienta de la meditación y la música para encontrar, digamos, tu propuesta hacia lo que quieres hacer con la improvisación. Y es que quería preguntarte que, por supuesto, nosotros a veces en el mundo académico, siempre cuando vamos a escuchar un recital o vamos a escuchar un compañero, estamos también, digamos, muy marcados por a veces el error. En lo Claro. popular, cuando tú tocas, hay un intercambio de perspectivas, ¿no? Digamos, el público que te está escuchando y tú que estás, digamos, proponiendo esta improvisación. ¿En qué Ajá. piensa Jonathan cuando está en este estado? ¿Sí? Ya hacia, digamos, hacia lo popular y la improvisación. ¿Tú has logrado desdoblar, digamos, esta parte académica en donde se está pensando, va a tocar un agudo, va a tocar un grave, aquí tiene que tocar más rápido, o simplemente estás en un estado completamente diferente en donde tú estás transmitiendo tu propuesta y lo que tú estás sintiendo a través de la improvisación? No sé si me expliqué ahí con eso tan Por largo. supuesto, sí o no. Sí, sí, estoy súper claro. No, estoy súper bien. No, y para eso te contesto. Sí, no, digamos que hablo de la improvisación como tal, ¿no? Este, sí, yo creo que para mí no hay otra forma de interactuar, o sea, digamos que, no, sí, no hay otra forma de interactuar con la improvisación que no sea yo dejando los pensamientos a un lado, que sea realmente, sí, que ellos se apaguen solitos o que este, se corte ese discurso interno porque me voy a focalizar, o sea, voy a concentrar tanto mi mente en lo que estoy diciendo a través del sonido y lo que estoy escuchando de lo que está sonando alrededor, ¿cierto? Que, Sí, que no hay espacio para pensar realmente. Sí, yo pienso que esa debería ser también la praxis cuando uno hace música clásica, académica, escrita así. Pero pues uno, no sé, para mí yo siento que me fluye, personalmente me fluye mucho más ese estado cuando estoy improvisando, ¿sí? Porque es que es un prerequisito, ¿sí? O sea, siento que no hay otra forma, ¿sí? Hay un momento donde uno tiene que de quitar el piloto y soltarlo al piloto automático, ¿sí? Y el piloto automático es el que va a decidir hacia dónde se va a conducir la improvisación, ¿sí? Entonces a veces me voy para agudos y ni me di cuenta, ¿sí? Entonces hay una cosa muy curiosa que es que pues no está esa prevención que voy a subir, porque es que ni sabía que iba a subir, no sé si me entiendes, sí, simplemente sí, fui, y después bajé para y hice lo que, sí, y entonces empiezo a descubrir muchas cosas y cualidades dentro de mí a través de la praxis de estar improvisando, ¿sí? Creo ok. que Carlos tiene una pregunta, no sé, pero ¿la hacemos al final o qué piensas, Walter? Pues si quieres, como te sientas cómodo, si quieres la hacemos de una Sí, vez o la hacemos para el final. perdón, Jonathan, como tú prefieras. Dime. Si tú prefieres, se hacen las preguntas en una ronda final o como dijo Walter o ahora mismo, tú decides. No, pues contestemos, pues ahorita creo que solo hay la pregunta de él, entonces contestemos. ¿Listo? Carlitos. Sí, hola, ¿me escuchas? Sí. Sí, 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 ¿Qué más, cuéntame. Jonathan? ¿Cómo estás? Mira, yo quiero ahorita, yo estoy en una búsqueda de algo en el corno y que siempre he luchado y buscando con miles de vainas. Ujú. Hablas ahorita de la concentración, de todo lo que va hacia la improvisación. Ajá.
El caso que yo quisiera es, bueno, yo me siento, pero entonces de no buscar la posición, o sea, busco mi posición estable, que pueda sentir que estoy para tocar, Ajá. focalizo solo en una cosa. O sea, ese es el sentido, focalizarse solo en una cosa que es el sonido y qué es lo que voy a expresar. Porque es que a Claro. veces nosotros no vamos a pensar cómo voy a tocar en el error y en muchas Ajá. cosas que creo que nos desbarata lo que queremos sacar afuera, Por supuesto. ¿sí? Claro, por Entonces, supuesto. que yo quiero que lo expliques Ujú. porque es solamente pensar en una sola cosa y como estás diciendo, o sea, me voy improvisando y no sé si voy para arriba o voy para abajo y lo mismo nos pasa Ujú. en la música. Y Ujú. ese que Claro, estoy buscando en este momento es solo uno, la música, ¿sí? Entonces, o claro. sea, me puedes como explicar bien Orientar. ese, porfa. Gracias. Claro, claro, por supuesto, Carlos. No, sí, re bien. Y me cae re bien con un tema que quería decir, ¿sí? Que es, a veces hay una confusión, Carlitos, voy a hablar un poquito de la meditación, ¿sí? A veces hay una confusión con respecto a que la meditación es solamente concentración, ¿sí? Es decir, focalizar la mente en un punto específico, ¿sí? Sea en este caso el sonido, sea en este caso la música, interpretar, la interpretación, que para mí en algún momento fue una puerta, enfocarme solo en la música, ¿sí? Pero pues había otras cosas que siento que sí, que en un momento pues me fallaban, técnicas, por ejemplo, ¿sí? O yo qué sé, otros temas. Digamos que este, la experiencia de la meditación es realmente de cortar ese vínculo de pensamiento, y en el caso de la improvisación es de cortar ese vínculo de pensamiento con la acción que uno está haciendo, con la praxis de estar tocando en ese preciso instante. No puedes estar pensando el resto del tiempo, pero en ese preciso instante en el que vas a tocar, ¿sí? No puede haber un pensamiento, porque a veces le pasa a uno con una nota larga, ¿sí? Y que se queda uno pensando, pucha, está desafinado, ¿sí? No, es que ni siquiera, ¿sí? O sea, realmente hay un cero, o sí, es que es un poco complejo el idioma, no, porque siempre es concreto, pero tratamos de dejar, de soltar, ¿sí? Eh, toda esa razón que nos hace tocar de una forma u otra. Para eso, Carlos, te tengo una, digamos que una, ¿cómo se dice? Como una experiencia, porque no ahorita, digamos, yo siento que la mejor forma para uno relajarse y para uno entrar a la naturalidad con el instrumento, y que eso le va a dar a uno muchas, o sea, lo va a potencializar totalmente el instrumento, porque son cosas naturales, ¿sí? Y le va a quitar a uno de cosas rígidas o de pensamientos a veces, ¿sí? Hay cosas que sobran, ¿sí? Digamos que la improvisación no es una cosa de agregar, sino es una cosa de quitar, ¿sí? Voy a quitar cosas, ¿sí? Voy a quitar el pensamiento de que me equivoco, por ejemplo. Voy a quitar ¿sí? Yo qué sé, voy a quitar cualquier rigidez en el cuerpo. Simplemente tengo que entrar en un cero a nivel corporal, a nivel mental, pero entonces, claro, cuando uno entra en un cero a nivel mental, es muy seguramente que el cuerpo también se vaya así, se vaya a neutralizar, ¿sí? A entrar como en ese cero, ¿sí? Entonces siempre es una forma de pensamiento la que lo tiene a uno en una rigidez, que después lo, digamos que confronta con una cuestión técnica con el instrumento, ¿sí? Entonces realmente desligarse desde la personalidad de uno a la hora de tocar, porque pues uno es muchas personalidades, pero hay unas que realmente no van al baile, que no le gustan a uno porque, ¿sí? Lo hacen quedar a uno como un zapato. Entonces, ¿en qué momentos hay una... Sí, hay momentos donde uno también lo ha tocado muy bien, ¿sí? Donde uno sí, entonces, ¿cómo de pronto enfocarme en esa personalidad, pero dejándola ir, o sea, soltándola, eh, soltando ese tiempo de pensar? Sí, yo sé que es un poquito enredado de explicar y de comprender, pero pues sí viene siendo la esencia de quitar el marco referencial a la hora que uno está tocando, ¿sí? Del sea lo que sea que uno esté haciendo, del sea la música que uno esté haciendo. Ahora, digamos que, si les parece, les voy a dar unas pautas, ¿sí?
que yo utilizo, digamos, para improvisar y que he descubierto pues, por experiencia, digamos que sí, la capacidad de compartir con muy buenos músicos, excelentes músicos y muchos que tienen esa capacidad de improvisar. Y casi siempre yo era el único corno, ¿no? Porque, pues, o sea, porque nunca como que nos dieron ese espacio, de pronto culturalmente, que también el corno servía o sirve como cualquier otro instrumento para tener esta experiencia que es improvisar y empezar a expresar todo lo que uno está sintiendo. Entonces, y de paso, pues, contestándole a Carlos para que se vaya pillando las pautas, a ver cómo estas pautas, ¿sí? Y estos entrenamientos lo ayudan a uno a integrar ese estado mental de la improvisación, que es la idea de esta conferencia, de esta charla, integrar todas esas facultades, esas cualidades de la improvisación a nuestra vida diaria y, por qué, por supuesto, también a nuestra relación con el instrumento, ¿sí? Porque pues muchos tratados o muchos libros que hablan sobre la improvisación, ¿sí? Hablan de una cualidad de sanación, ¿sí? Y una cualidad de interactuar uno naturalmente con el instrumento y a veces pues por la academia, por muchas cosas, ¿sí? Todos sabemos las presiones que tenemos en orquesta y pues también viendo clase, ¿no? Y como hay tantas informaciones y uno no sabe a veces cuál agarrar, o a veces agarra la que no era y se da cuenta a los 2 años que era, ¿no? ¿Sí? Y entonces, sí, ¿cómo encontrar en la práctica de la improvisación una forma de filtrar todo eso de pronto, sí, como que denso, negativo, que queda de pronto en nuestra práctica a la hora de tocar, y cómo encontrar herramientas para potencializar todo eso que nosotros queremos hacer, ¿sí? Entonces, digamos que de pautas, digamos que les voy a decirles 3 pautas para que lo tengamos así muy, muy clarito, y sobre esas pautas les voy digamos que a mostrar o sí, a explicar unos entrenamientos, ¿cierto? Para poder potencializar eso, ¿sí? Y a través de esa práctica, digamos, y a través de la experiencia, y si podemos ahorita lo hacemos de una, sería genial, encontrar esa faceta, ¿sí? Ese estado mental, ¿sí? Y alargarlo y tratar de alargarlo, tratar de, ¿sí? De pasarlo a las otras facetas en las cuales uno está interactuando, sea con la música, con los estudios, con un solo orquesta, con lo que sea. Entonces, este, pienso que les voy a decir primero, teniendo en cuenta la pregunta de Carlos, les voy a decir primero los entrenamientos, ¿sí? Porque me parece que pues, van en el tiempo. Iba a decirlo al revés, pero ya. Bueno, hay un entrenamiento básico, por supuesto, pues, que todos lo sabemos para toda la música, pero es que es fundamental en la improvisación. Y pues es estudiar muchísimas escalas, ¿sí? Porque es la estructura, ¿sí? En la cual uno se va a montar. Y estudiar para mí las escalas sí, en que la mente subconsciente tenga esa información ya súper clara, por terceras, cuartas, quintas, ¿sí? Todas las al revés, arriba, armónicas, menores, todas las escalas que uno pueda, y a la hora de que uno entre a improvisar en un tema o en lo que sea que uno vaya a hacer, o incluso uno mismo solo, ya tiene uno como todas las herramientas, ¿sí? Para construir lo que uno quiera construir o para crear lo que uno quiera crear. Digamos que las herramientas, sí, más densas, ¿sí? Como el material, ¿sí? No solo herramientas, sino el material, ¿sí? Ese es un entrenamiento como básico que, bueno, obviamente todo el mundo hace, pero toca fincarse. El segundo, y entonces aquí me iré un poquito a Carlos, es empezar a hacer la experiencia, ¿cierto? Pero entonces vamos, yo sé que, o sea, es un poco complejo a veces sí, interactuar con la improvisación o interactuar con ese estado en uno está en otro estado. Entonces, mi propuesta, que yo también lo he hecho y que lo he hecho con algunos alumnos a la hora de improvisar, es empezar por la improvisación rítmica, es decir, empezar por una sola nota, ¿sí? Puede uno agarrar un tema que le guste de salsa, o no sé, un tema de arcade, o un bajo se puede hacer uno, o nada incluso, puede ser, ¿sí?
pero pues sí, empezar con una sola nota, ¿cierto? Y improvisar con esa nota, puede ser un ta, 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 ta. Improvisación percutiva, ¿sí? Y después va uno aumentando. Y de hecho, estoy casi seguro que es que la mente te va a pedir, ¿sí? Que por favor me des la otra nota. Entonces le puedes dar la quinta, le puedes dar la octava, le puedes dar la tercera, lo que quieras, pero que empiece uno a construir y es como tratar de ejercitar ese músculo de intención, ¿sí? Que es a veces muy diferente, o sea, que tiene un foco muy distinto a veces tocar a pensar racionalmente, ¿sí, Carlos? Y a veces es como más la intención que lo que me jala, y a veces es como es algo, sensación, ¿sí? Que me jala a tocar y no pasa por ningún filtro de pensamiento. Y toqué. Yo creo que eso tiene que, está muy cercano a algo que nosotros conocemos en Colombia, yo creo que en otros países, que es la llamada guataca, ¿cierto? Que la guataca es, para mí es inteligencia musical, ¿sí? Que es que uno no sabía dónde estaba viendo el video, ¡pum! Cayó donde era. No sé si a todos les ha pasado, a mí me pasa muchísimo, porque a veces me quiero contar, pero este, eh, está viendo uno ahí una experiencia que uno no pensó, simplemente algo lo jaló, algo, si algo te hizo, acá es, y era una cuestión que no estaba por el filtro del pensamiento, ¿sí? Entonces, sí, y salió bien, sí, y salió muy bien. Entonces, ah, pues sí, creo que es como una experiencia muy cercana, muy cercana, muy cercana, la inteligencia musical y la hora de uno abordar, ¿no? Otra, otra, otro entrenamiento que me parece pues, muy bien, que en el momento que estaba haciendo pues como los apuntes para hablar con ustedes, lo había notado como practicar la improvisación, ¿sí? Como, digamos, ponerme a improvisar, ¿sí? O sea, practicar a improvisar ya después de que he hecho ese filtro de una nota así, ya después, pero entonces después puse como disfrutar y me di cuenta que la palabra clave, la palabra que tiene que está en todo y en todos los sentidos de la música es play, ¿cierto? En inglés, jugar, ¿cierto? Entonces, y siento que este es un punto muy, muy importante, aunque no puede ser, pero a mí me parece muy importante, que es la capacidad de yo empezar a jugar con el instrumento a través de la música, improvisando. Pues, ¿qué pasa? En el juego pasan muchas cosas, que por ejemplo es que, pues que tiene como otros marcos referenciales, ¿sí? El error no es una cosa así como que es el error, y usted, sino simplemente sí, se equivocó, ¿sí? Y empieza uno a interactuar de una forma, ¿sí? Muy distinta con el instrumento a la hora de ponerse a jugar, realmente como si fuera un niño jugando, pero con conocimientos de música, ¿sí? Jugar. En varios libros encontré esto, ¿sí? Como la improvisación era esa capacidad de uno jugar, y a través del juego empieza uno a aprender un montón, empieza uno, como los niños, ¿sí me entiendes? ¿Sí? Y empieza uno a aprender de pronto esa naturalidad que sí, o aprender de pronto a enfrentar o conocer de pronto esas formas de pensamiento que lo estaban a uno aprisionando y que no lo dejaban a uno tocar como uno puede hacerlo, ¿sí? O tener el registro que uno quiere, o hacer tantas cosas que son posibles, ¿cierto? Pero que a veces se da uno cuenta que es que no es uno físicamente, de pronto sí hay fortaleza, sí esto, pero yo siento que la psiquis es una cosa, sí, que influye muchísimo en nuestra experiencia a la hora de tocar con el instrumento, y a través de la improvisación estamos, sí, de alguna forma entrenando esa psiquis de ser natural, demostrar nuestra naturalidad a la hora de tocar, demostrar nuestra auténtica personalidad a la hora de tocar de ser libres, porque es que a veces en la música nos sentimos prisioneros, ¿sí? Sea por un tema o por una, ¿sí? De tener esa libertad, y en la improvisación digamos que la gran herramienta es la libertad, ¿sí? O sea, obviamente con unos patrones, porque viene lo mismo a la vida diaria, ¿no? No es solo la libertad, hago lo que se me dé la gana y que se va a todo el mundo, porque eso trae repercusiones, ¿sí? Pero digamos que una responsabilidad con una buena, con la libertad que uno puede ejercer como ser humano y digamos musicalmente como músico, pues eso te trae muchos beneficios, ¿sí? Porque, no sé, te engrandece, ¿sí? Te engrandece tu ser, yo no sé, ¿sí? No está ahí aprisionado. Entonces, sí, bueno, digamos ese play me parece fundamental, ¿sí? Como de entrenamientos. Obviamente también otro que me parece muy chévere
digamos, para entender muchos lenguajes, y esto es transcribir solos de personas que no les guste, ¿sí? Un músico que toca muy bien y que se hizo un solo genial, ¿sí? Tratar uno es transcribirlo, sacarlo, entender un poco qué es lo que hace, y empieza uno como a entrar en la mente de la otra persona, de, sí, es claro, es que se fue para otra escala, es que sí, es que dice esto, es que sí, y empieza uno a encontrar cada vez más lenguaje para poder interpretar, ¿sí? Para poder fluir con la música. Y bueno, esos son como unos entrenamientos muy básicos, y si desean ahorita en algún momento podemos hacer algo así, por supuesto. Y bueno, ahora sí les quiero hablar de las pautas, ¿sí? Ahora tengo que enfrentarme yo a la hora de improvisar, ¿sí? Pues cuando yo voy a hacer un solo, ¿sí? Pues casi siempre nos pasa es que, madre, ¿qué toco? ¿Sí? ¿Qué digo? ¿Por qué no te empiezas con, sí, que el vacío como que uno quiere llenarlo, ¿sí? Como que uno, sí. Entonces, la idea de improvisar para mí es entrar en ese estado, pero pues dentro de mi experiencia yo no lo puedo forzar, ¿sí? Yo más bien lo que tengo que hacer es como que dejar que él me jale, ¿sí? Entonces, digamos que primera pauta, que me ayuda muchísimo a encontrar, a encontrar ese foco es encontrar un patrón, ¿sí? O sea, sabemos que la música son patrones, ¿cierto? Y que la inteligencia musical es la capacidad de identificar esos patrones, por eso la música es tan buena para los niños, porque les desarrolla toda esa capacidad de encontrar patrones rítmicos, armónicos, ¿sí? Y de alguna forma la estructura de todo lo que van a vivir, ¿sí? Y bueno, con la música es súper importante. Entonces, la capacidad de encontrar el patrón por el cual se está realizando el solo, o el patrón que uno va a sacar, ¿cierto? Si uno va a sacar, si uno va a proponer un patrón, o que uno va a llegar otra vez a ese patrón, ¿sí? Y más allá del patrón también, o sea, digamos que el patrón arma algo que sería la estructura del solo, ¿sí? No tanto la escala, aunque también, sino la estructura, digamos, a nivel de espacio, ¿sí? Es decir, la capacidad, es decir, hacia dónde va a ir el solo. Y entonces estoy seguro pues que todos nosotros conocemos pues todo el conocimiento a la hora de armar música, que es pues la dirección de la frase, los tiempos fuertes, ¿sí? Armonía disonante o consonante, ¿sí? Cómo uno interactúa con todas esas consideraciones, estilo, ¿cierto? Bueno, está la armonía, está el climas el climas del solo, en este caso de la obra, como todos esos conocimientos musicales que nosotros ya tenemos, los aplicamos en un solo, porque no es solamente llegar y hacer lo que uno se le dé la gana, porque, sí, digamos que teniendo en cuenta la música como un lenguaje, sí, hay varias formas de uno expresarse, sí, y pues se dan cuenta que en el arte una forma de expresarse artísticamente siempre es con una estructura, ¿cierto? O con un orden elaborado, pero que te permita libertad, pero sí, digamos que no son reglas, porque no lo quiero ver como reglas, sino más bien como consideraciones, sí, cosas que uno considera musicales a través de su inteligencia musical, para cada vez expresar uno su solo lo mejor posible y tener toda una conducción en tiempo real de lo que uno está haciendo, ¿sí? Entonces, casi siempre, digamos, un solo, empezar un solo, si se dan cuenta, casi siempre una persona empieza un solo de a poquitos, ¿sí? ¿Sí? Es como, sí, porque pues, hay mucho que decir, ¿sí? Tiene uno que desarrollar toda una idea, no empieza uno, o sea, de pronto a veces siento que tiene uno que organizar esas ideas que van saliendo de la intuición, es tenerlas en cuenta. No las organiza uno, sino tenerlas en cuenta. Voy a llegar hasta acá y en algún momento me lanzo porque voy a hacer esto, pues sí, el tema se tiene que terminar, entonces voy a ir hacia acá. Y sí, y cómo empieza uno como a marcar una ruta, pero el carro va manejando solo. No sé si se analogía, ¿sí? O sea, uno está como en un piloto automático de que sí, pero uno le va diciendo, bueno, ahora para allá, ahora para allá, y ni siquiera le va diciendo, sino como va sintiendo, ¿sí? Y entonces siente uno que cambió la armonía y esa nota que estaba tocando uno cambió el color totalmente con la armonía, ¿sí? Y entonces entras en otra interacción con la música, ¿sí? Digamos que para eso que les estoy diciendo, me parece, y entro a la segunda pauta que me parecía súper importante decirles, es la emoción, ¿sí? El sentimiento, ¿sí? A la hora de uno tocar un solo y hacer una improvisación, ¿sí? Y cualquier música, por favor, siempre tiene uno que sentir y querer expresar ese sentimiento, esa emoción o esa energía que siente uno, que
sea de disfrute o sea de lo que sea que uno esté sintiendo, pero uno la está expresando y está haciendo que la música realmente valga la pena y esté cargada de música, de energía, ¿sí? De decir eso que uno siente que, ¿sí? Que el público dice, pero pucha, emoción, digamos que la raíz etimológica de emoción es la misma raíz etimológica de conmoción, ¿sí? De acción, pero pues sobre todo conmoción, que significa movimiento. Entonces, ¿qué es lo que, digamos que cómo se integra eso con la improvisación? La emoción, y también en toda la música, es la que lo mueve, es la que le mueve a uno la música y es de donde empieza a salir las ideas y las notas y la intención hacia donde uno quiere dirigir el solo, ¿sí? Entonces es fundamental, y dentro de mi experiencia yo siento que hay veces que yo empiezo con un solo y pues yo que sé, estoy un poco tenso, ansioso, porque sí, hay mucho público o algo, pero hay un momento donde, ¡fum!, ¿sí? Logro conectar la emoción de lo que quiero decir, de lo que siento, que puede ser esa misma ansiedad de cómo me siento, ¿cierto? Pero tener la libertad para poder expresar, es que la música es mágica, ¿sí? Le puede a uno crear a uno esa capacidad, esa habilidad ¿sí? de transmutar cualquier emoción y de entregarla como un regalo divino, ¿sí? Como una joya, ¿sí? Entonces, sí me Jonathan, parece. Dígame. quería preguntarte, yo hoy soy un seguidor tuyo en redes, nos conocemos hace ya varios años, y hay una característica muy bonita de tu personalidad, y es que tú eres una de las personas de las que yo conozco que más escucha música. O sea, todo el tiempo siempre escuchas mucha música. Recuerdo mucho en Caracas, acá en Bogotá, tú siempre estás escuchando mucha música, incluso en tus redes sociales. Yo veo que tú subes muchos de los álbumes que escuchas. ¿Hay algo de Sí. toda esta música que ha servido para motivarte, para encontrar ideas nuevas? No sé si quieras hablarnos de esto, de grupos que hayas escuchado, que te gustan, que te motivan. Claro, por supuesto. No, pues digamos que estoy haciendo un poquito como yo lo pensaba como entrenamiento, pero pues, es un deleite, ¿no? Tener la capacidad de uno escuchar. Yo antes pensaba en llenar mi computador de la mayor cantidad de música posible, después cambiaron los tiempos y ahora es una aplicación y perdí toda esa música. Pero pues sí, digamos que obviamente escuchar música, y eso es un consejo que daba también Arturo Sandoval, ¿no? Que es escuchar música, ¿sí? O sea, entender un lenguaje es escuchar y escuchar y escuchar. Digamos que algo que pasa distinto de la música clásica digamos, música donde se improvisa, digámoslo así, aunque en la música clásica también se improvisa, en algunas épocas, es que, pues digamos que uno no solamente está escuchando una versión, sino está escuchando es una forma de expresarse, ¿sí? Está viendo una interacción, ¿sí? No solamente una versión de cómo se hizo un concierto, tal, que también es muy bonito y todo muy chévere, sino también una forma de interactuar con la música de X músico, de qué es lo que está haciendo, qué es lo que pasa por su cabeza, por su mente, por sus emociones, y hacia dónde dirige, ¿sí? Toda esta situación. Sí, no, bueno, no sé, es que hay tanta música de Guate que, o sea, no tengo referente, pero, pero sí muchas, o sea, la idea es buscar, y es buscar lo que te guste, y sí, cada vez es estar, o sea, no entiendo por qué, no sé, esa definición de melómano, ¿sí? Y músico están como separados, ¿no? Un músico igual le encanta escuchar música, ¿no? Y un melómano debería tocar música, ¿sí? Entonces, sí me parece, digamos que una herramienta genial para uno tener claro, por supuesto, como cuando uno tiene literatura y lee muchos libros, ¿cierto? En este caso es escuchar mucha música y cada vez comprender más, ¿cierto? Diferentes formas de pensamiento, diferentes formas de lenguaje, diferentes formas de interpretar, ¿cierto? Un tema, un, un solo en particular, ¿sí? Y sí, no, pues sí, realmente, pues ahorita digamos que se enfoca mucho la improvisación en el jazz, ¿no? Como siempre, pero no necesariamente, ¿sí? Pueden buscar que hay improvisación en muchos géneros, ¿sí? Hay improvisación en rock, hay improvisación en música folclórica, hay improvisación sobre todo en música ancestral, ¿sí? Casi siempre toda esa música antigua, ¿sí? Está basada en improvisación, toda la música africana es pura improvisación, ¿sí? O sea, realmente es un concepto muy, muy valioso que la humanidad de alguna forma sí comprendía, pero pues que ahorita
siento que pues dentro de nuestro mundo está lo rígido del pensamiento, ¿sí? Y todo se ha elaborado ahí y está muy bien, ¿sí? Pero también hay otras formas, ¿sí? Así como hay una forma de pensar y de tocar, también hay una forma de tocar sin pensar, ¿sí? O sea, no solamente hay un centro, digamos que la música no tiene como centro el pensamiento, ¿sí? Y bueno, no sé si sea también el centro de la emoción, pero no es la cabeza el centro de la música, ¿sí? Entonces, sí, eso te cuento, digamos, con lo de la música y digamos que uniendo a lo que iba a decir ahorita, digamos que de la que me encantaría, y última para compartirles, es, y que también es que va muy acorde a lo que me preguntaba Carlos, es darse la capacidad de permitir, ¿sí? O sea, digamos, en muchos escritos también encontré que, y pues sí, también con muchos colegas y con muchas personas que me dicen, no, pues que yo no improviso porque es que yo no puedo, ¿sí? O porque yo, sí, no sé qué hacer, o sí, o hay algo sí, que me retiene, que no me deja, ¿sí? Entonces aquí el llamado es de esa pauta, de ese consejo, es permitir, ¿sí? O sea, no es accionar, sino es permitir, ¿sí? Es dejar que la acción, yo sé que es muy raro, pero tener un poquito la capacidad de ampliar la mente, de que a veces no solamente las acciones es accionando, sino a veces hay que decir, hay que dejar que pase, ¿sí? Y eso es increíble, uno no siempre está controlando, y eso viene siendo mucho con el instrumento, ¿sí? Digamos que para mí el control, o sea, fundamento que me enseñó a mí el corno, es que el control no existe. Sí, o sea, una de las grandes enseñanzas que me ha dado el instrumento dentro de lo que él me enseña en la experiencia de lo que uno debe poner es que el control no existe. Hay una cosa muy, muy cercana y la perfección, por supuesto, creo que existe. Pero el control es otra vaina, ¿sí? Es una ilusión, ¿sí? No cree que no hay, sí, y a veces no hay que agarrar, sino hay que dejar lo que sea. Y eso de pronto mismo pasa con el instrumento, pasa con la música, pasa con la experiencia de uno tocar, ¿sí? Y viene siendo esa pauta muy, muy, muy importante, ¿sí? Y que viene siendo, pues, como el acote el final a la pregunta de Carlos, pero un centro muy importante que es de lograr permitir que esa improvisación o esa música pase a través de uno, ¿sí? No es tanto que yo la hago, no es tanto de que yo acciono mi pensamiento, es que dejo que eso fluya en mí y para eso tiene uno que entrar, sí, o sea, es una forma de pensamiento total, o es una, se aborda de una forma totalmente distinta al solo, ¿sí? No es que lo voy a tocar, es que voy a soltarlo y voy a dejar que pase lo que pase. Sí, obviamente, digamos que en la improvisación me encanta, hay una charla de este bajista Guten cuando habla de cómo él interpreta la música y el lenguaje, ¿no? Y habla de cómo los niños aprenden, ¿cierto? Hablar con profesionales que ya hablan y cómo de pronto se hace esa analogía con la música en cuanto a que realmente no hay ninguna nota que esté mal. Y eso viene acorde a la improvisación. En la improvisación ninguna nota está mal, ¿sí? Todo hace parte de un gran, gran contexto, ¿sí? Y sí, de pronto, lo que uno puede decir que está mal, lo escribo en agua, ¿sí? Es que ¿sí? Desde donde uno abordó el solo, ¿sí? Si lo abordó desde el pensamiento, si lo abordó desde de pronto, ¿sí? Otra estructura o un control, ¿sí? Pues va a ser muy complejo que fluya. Pero si uno aborda el solo desde sí, desde ese cero, desde ese juego, ¿sí? Desde el juego, de esa capacidad de que no hay nota, como una guitarra de aire, ¿no? No hay nota que esté mal, todas las notas están bien y todo fluye. ¿Se fueron? ¿Me escucharon ahorita? Que se fue un poquito la señal. Perfecto. Listo, muy bien. Sí, un poquito, pero aún te escuchamos, te escuchamos. Ok. Sí, entonces, pues, esa es, digamos, como una pauta general, si lo que son los patrones de estructura, la emoción como movimiento que mueve la música y permitir que eso suceda, así como un concepto grande de que yo permito que eso pase, ¿sí? ¿Sí? Dejo de pronto suelto un poquito el pensamiento y que salga lo que Dios quiera, ¿sí? Y que uno en la improvisación tiene pues esa capacidad, ¿sí? De interactuar con el instrumento, de interactuar con esa libertad y entonces entra uno en un estado totalmente distinto, una forma distinta de afrontar el instrumento. Y para mí, ¿cuál es la cualidad? Pues que
digamos que lo que primero siente uno, la naturalidad a la hora de tocar, que todos sabemos que es una, pues, es una cualidad muy áspera para la técnica del corno, ¿no? Sobre todo pues, para todos los instrumentos, pero para el corno también, ¿cierto? Toda esa capacidad de estar uno relajado y natural a la hora de tocar en momentos donde a veces las cosas son complejas y donde hay bastantes dificultades, pues me parece una excelente cualidad para potencializar, ¿no? Y digamos que digamos, una última, que ya, digamos que para terminar lo que hablamos, si tenemos un tiempo, tocamos un ratico, que es de mi experiencia personal, cómo la improvisación de alguna forma ha sido muy provechosa para mí, ¿sí? Y como un bienestar integral, es decir, bueno, muchas personas aquí saben que yo tuve un accidente hace ya 5, 6, no sé, 7 años por ahí, en la cual pues quedé muy mal y no podía volver a tocar. Pues según los médicos no podía volver a tocar, ¿sí? Me fracturé la cara tenaz, perdí un montón de dientes, o sea, fue bastante grave, ¿sí? Y bueno, pues hubo muchas herramientas que yo utilicé para salir de esa situación, ¿sí? Gracias a Dios, ¿sí? Tuve la posibilidad de acceder. Y había un reto importante que era volver a tocar, ¿sí? Entonces, pues primero era volver a comer, volver a caminar y hacer muchas cosas. Después volver a tocar y enfrentarme al instrumento era algo que de alguna forma pues, me agradaba bastante porque yo veía que había una lógica muy mental que iba a decir que eso no iba, ¿no? Entonces, pues tuve un angelito, ¿sí? Que fue el médico que me operó. Y el tipo era melómano del jazz y le encantaba la improvisación y le encantaba la música y apenas se enteró que yo era músico, el tipo dijo, no, usted va a volver a tocar como sea, yo lo voy a operar. Bueno, el maxilofacial genial me hizo o sea, él también siento ahora investigando un poco de la improvisación, como también en la praxis de la medicina también se utiliza el concepto, ¿sí? Y ellos tienen que entrar en un estado de vida o muerte, ¿sí? Y me dices que yo también, yo no sé lo que hice, me dice el tipo, yo no sé lo que hice, pero yo te quedó bien, ¿sí? Es decir, ¿cómo así que usted no sabía lo que hizo? Pues no, o sea, sí, yo lo estaba curando, pero hay un momento donde es difícil y hay que pasar por otro estado mental que cae en cuenta que tiene que ver mucho con la improvisación, ¿sí? Sí, es realmente hacer algo que sale más del corazón, que no es tanto de los libros que él se leyó como para operar, sino era algo del momento. Y para mí, pues el tipo me salvó la vida y me salvó mi profesión. Porque después me dijo, sí, ahora tan pronto puede agarrar el corno y toque. Y yo le dije, pues que no, no tengo ni dientes, es que ¿qué hago? Entonces me está pidiendo algo muy loco. No, haga. Entonces, cada en cuenta, listo, entonces, bueno, voy a hacerlo. Pero entonces yo no voy a hacerlo con el uno de esclavos, ¿sí? O el dos de esclavos una vez, o sea, realmente era algo totalmente ilógico. Entonces me acordé de que la meditación, no, perdón, sino la improvisación, me pareció, me había dado una experiencia muy distinta y muy enriquecedora a la hora de tocar, ¿sí? Que sí, que como le contaba a Carlos y como dice Walter, no, sí, no había una cuestión estructural sobre la equivocación, sobre tocar bien, eso simplemente era empezar a expresar, empezar a filtrar todo lo que yo sentía, que era mucho lo que yo sentía en ese momento, y que era una herramienta genial para mí para empezar a sanar de alguna forma que yo desconocía. Entonces hice esa experiencia de empezar a tocar, de improvisar, ¿sí? Y caí en cuenta que la misma improvisación me empezó como a enseñar algo que yo ya sabía, ¿sí? Que era tocar, obviamente, pero tenía un bloqueo mental muy grande y todavía a veces es complejo encontrar, ¿sí? O sea, yo, sí, creerme el cuento, ¿sí? Porque es que es eso, ¿sí? Es una cuestión de la psiquis, ¿sí? Pero entonces sí hubo varios momentos en que empecé a ver la luz y empecé a lograr que sí podía, ¿sí? Después que, bueno, algunas cuestiones médicas de la prótesis y todo eso, pero sí, pude volver a tocar, pude volver a tener el mismo registro, pude volver sí, o sea, digamos que encontrar una naturaleza muy cercana, porque no puedo decir que es totalmente idéntica, pero es muy cercana para lo que los médicos y para lo que todo el mundo pensaba, ¿sí? No entra dentro de la mente. Entonces, la improvisación tampoco entra dentro de la mente. ¿Sí? Hay una no sé, capacidad de entender, de comprender, de interactuar con estas cosas y a veces no tanto de entender, ¿sí? Pero sí de interactuar y de experimentar, ¿sí?
Entonces, pues, yo siento que si eso pudo hacer eso, digamos que una herramienta para mí, de darme, o sea, enfrentarme con un obstáculo tan grande y poder sobrepasarlo, ¿sí? Yo siento que la improvisación, así utilizada de esta forma, enfocada en, ¿cierto? En una herramienta para cada músico, para sanarse lo que quiera sanarse, pero no solo sanarse, sino potencializar lo que quiera potencializar a través de una experiencia de estar tocando consigo mismo y escucharse, ¿sí? Y tener esa interacción de expresar, de ese flujo de energía, porque es la emoción, ¿no? Conmoción, energía, ¿sí? Cómo se mueve y cómo entender, cómo experimentar esa forma de ver la música, cómo puede ser una cualidad genial para uno, ¿sí? Cómo puede ser un potencializador de todo lo que uno de todo lo que uno hace. Entonces, pues, esa viene siendo como la conclusión, digamos, de la importancia de la improvisación o de la capacidad y de la gran herramienta que tenemos nosotros a nuestro alcance para cualquier cosa que tengamos y pues sobre todo con el instrumento, ¿no? Digamos que enfocado totalmente a uno tener esa experiencia de estar improvisando y empezar a hacer los entrenamientos y de soltar ese músculo y empezar que ese músculo, esa inteligencia, te aporta a otras inteligencias, ¿sí? Digamos a la hora de tocar en otro tipo de música o tocar en la orquesta o corregir cosas técnicas o sí, o incluso un dilema interno, ¿sí? Yo qué sé, la música es personal, ¿sí? Y a cada quien, y la improvisación también, la improvisación es más personal sobre todo, porque es realmente haciendo tu música creación en el momento presente. Entonces, pues, eh, a grandes rasgos, es lo que yo quería compartir con ustedes, digamos, de la improvisación. Ahora, no sé si quede tiempito para tocar o si quieran escuchar una improvisación. O si Claro, claro, quieran. lo que tú quieras, como te ¿Cómo se sientas más sienten de cómodo, tiempo? la damos. Si quieres arrancar. No, estamos bastante bien de tiempo aún. Si quieres hacer una propuesta, Sí, no, pues hablamos con Daniel al claro que principio sí. que, este, sí, de pronto, si la gente quisiera participar o hacer un solo, digamos, yo tengo acá en estos momentos un loop. Yo puedo grabar un loop ahorita y sobre ese loop podemos dejarlo ahí y digamos el que quiera, teniendo en cuenta las pautas que hicimos. Ah, pero esperen, de preguntas, ¿les parece? Primero, de pronto si alguien tiene Ok, alguna déjame ver pregunta, si hay. si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Aún no hay, pero yo sí tengo una. A ver. Quería preguntarte, yo recuerdo que hace un tiempo tú me invitaste a un concierto, Ajá. estabas tocando con un grupo de salsa en Galería Casa de Libros, Ajá. si no estoy ¿Usted mal. estuvo allá? Y sí. Ah, no me acordé, sí. Qué bueno. No me acordé, sí. Eh, Entonces, Tú utilizabas también en algún tiempo una boquilla muy especial, muy particular, Boss, no recuerdo sí. el Sí, nombre. sí, sí, claro. Digamos, que tu experiencia con esta boquilla, ¿qué buscabas? ¿Qué buscabas? ¿Qué sonoridad? ¿Qué lograbas con esto? Digamos, incursionando con esto en el corno. Claro, listo. Sí, no, claro, en esas experiencias, digamos que yo estaba todavía investigando mucho y estaba recuperándome del accidente, ¿sí? Mm. Entonces, esa fue una boquilla, que era una romera que me regaló Alex Goncalves, ¿sí? Un amigo muy, muy, muy querido de Venezuela, que ahorita, Dios mío, hace rato que no hablo con él, y ahora está en China, y debí llamarlo hace como 2 meses cuando estaba la vaina grave allá, pero bueno, es que no hace rato que no me tengo con él. Bueno, él me regaló una boquilla que él diseñó, teniendo en cuenta, porque yo antes tocaba con una JK de 1, ¿sí? Teniendo en cuenta esos diámetros. Y yo empecé a tocar con esa boquilla, me di cuenta que era bastante amplia. Y ¿por qué decidí tocar con esa boquilla? Porque, pues, digamos que yo estaba tocando con un grupo amplificado y ese grupo amplificado también eran otros instrumentos, casi todos, o sea, no era ninguno corno y todos esos instrumentos, sí, digamos que trombón, trompeta, ¿sí? Siempre la campana frontal, a mí me costaba mucho seguirle la sonoridad de ellos, ¿sí? Y de pronto también de pronto que estar recuperándome un poco del accidente, yo necesitaba pago,
entonces necesitaba meterle aire a ese corno, y sí, dentro de todo, pues yo busqué esa boquilla fue para igualar el matiz que se tocaba, pero pues caí en, sí, digamos que no lo recomiendo porque, o sea, fue mi experiencia, ¿sí? Pero después caí en cuenta que me servía mucho tocar con una boquilla mucho más pequeña, que después fue por medio de Jorge Mejía, que sí, que trabajamos con una boquilla y yo le conté un poco pues, toda mi recuperación y por eso logramos cambiar la boquilla y empecé a utilizar boquilla clásica y una para el resto. Pero con el tiempo se fueron fusionando y a través que yo fui trabajando mi boquilla me di cuenta que con esa boquilla, ¿cierto? Pequeña y con que es una Bruno Tils excelente, lograba lo mismo que podía yo hacer allá. Sí, obviamente había cambiado un poco los ambientes, ¿no? Estaba tocando más música clásica, pero también era una cuestión técnica, ¿sí? Entonces, digamos, lo que hice fue conseguirme un buen micrófono, ¿sí? Para la hora de tocar, porque casi siempre la música es amplificada, muy rara vez no lo es, ¿sí? Y pues el corno siempre pues tenemos una, ¿sí? Una cuestión de sonoridad un poco compleja a veces con otros instrumentos. Principalmente esa fue la causa, ¿sí? Pero pues ahorita realmente no, pues, no sé, que o sea, toca con la boquilla que tú tengas, ahí sí, no siento que haya que cambiar, sino más bien de cambiar el chip de acá. Ese ayuda a todas esas cuestiones. Creo que veo otras preguntas por ahí, no sé si la leo o sí. Sí, O, María Sarmiento, te preguntó al maestro, ¿cuál es el aspecto más importante cuando se quiere empezar a improvisar? ¿Una técnica casi perfecta es uno de estos aspectos? ¿Cómo es la vena? ¿Cuál es el aspecto más? ¿Qué pasa? Es que se entrecortó. ¿Cuál es el aspecto más importante cuando se quiere empezar a María improvisar? Sí. Sarmiento. Una técnica casi perfecta. Mm, ¿Cómo te explico eso? A ver, digamos que lo que yo estoy proponiendo ahorita es que a través de la improvisación, María, encontremos o hallemos esa técnica perfecta, entre comillas, pero digamos que yo no siento que haya una cuestión estipulada, rígida, aunque hay muchas escuelas totalmente respetables, simplemente pienso que uno también va encontrando su naturalidad y sí, su forma natural de tocar, y para mí eso es una muy buena técnica, ¿sí? Y siento que la improvisación te da esa fortaleza de tocar natural. Digamos que el aspecto más importante para improvisar yo pensaría que es más bien tener una capacidad de, o sea, digamos, no tenerle miedo al error, ni equivocarse, ni hacer el ridículo, ¿sí? O sea, tener esa libertad mental de lanzarse y expresar su personalidad, expresar lo que uno está sintiendo, tener sí, ese porte, ¿sí? Esa capacidad de mostrarle a las demás personas qué es lo que tú sientes y qué es lo que pasa, y de pronto no me salió el fa, hijo de madre, ¿sí? Pero ese fa, así como yo lo estaba haciendo, si yo tengo toda la estructura y todo lo que yo quiero decir, ese fa va a caer divinamente en lo que yo quería decir, ¿sí? Hay un tema que no sé si de Bobby McFerrin que se llama Invocación, si no estoy mal, que es donde él está improvisando con la voz. Hay un momento donde él no llega hasta la octava en la que tiene que llegar, entonces y llega a un medio todo abajo, pero es tan genial como hace todo, y o sea, es música. Y después si quieren les paso el tema donde él hace esa improvisación de voz, y después Chico Corea también hace una improvisación brutal, y cómo él, sí, cómo él trabaja sus errores o sea, son positivos para él los errores, ¿sí? Es una paradoja, pero total, ¿sí? Como no hay, tiene esa libertad, ¿sí? Entonces, yo creo que ese es el aspecto más importante, ¿sí? Esa libertad de mente de poder decir lo que uno quiere y de hacerlo, ¿no? Y bueno, hay otra por ahí que me dice que, ya los puedo leer, Walter, que qué esquema armónico tiene en la mente cuando va a empezar a improvisar. Esa pregunta está chévere por lo que les quiero contar, porque digamos que hay una experiencia muy chévere que puede uno hacer improvisando, que es la capacidad de uno entrar a una tonalidad sin saber qué tonalidad es. Y con la primera nota que tú tocas, y a veces la primera nota que tú tocas es la tónica. No sé cómo, no hay una explicación racional para mí, pero sí siento que es mucha inteligencia musical, y hay muchos artistas que hacen eso. Hay muchas anécdotas me acuerdo cuando tocaba en Caracas con una orquesta
que hacía mucha música popular, ¿sí? La Gran Mariscal. Y me contaba el trompetista de que habían llamado en algún concierto con Oscar de León a Arturo Sandoval. Y casi que llegó, ¿sí? Bueno, tocas, te doy la señal para tocar, listo. Ni preguntó tonalidad, ni, ¿sí? Ni simplemente llegó, pa, pa, ¿sí? Y uno dice, wow, qué super habilidad, pero resulta que eso es entrenable, ¿sí? No tengo un esquema armónico, ya contestando la pregunta directamente, pero no tengo un esquema armónico, sino simplemente lo que yo hago es intuir hacia dónde va la tonalidad, y si de pronto me desfase una nota o algo, pues esa primera nota ya me da toda la referencia de la tonalidad en la que estoy tocando, porque esa nota en particular es la sexta, es la quinta, la cuarta, la tercera, es la que sea, pero esa me da un color que a la hora de yo estar entrenando las escalas tanto, ya sé, pum, ya está la cuarta. Entonces, pum, la cuarta, y no lo pienso, simplemente lo siento, ¿sí? No me va a poner a decir, esta es la cuarta, o sea, son 3 segundos en la cual yo estoy haciendo fa, ¿sí? Entonces, no hay esquema armónico, simplemente entreno mi esquema armónico y a la hora de improvisar, me lanzo. Obviamente, cuando hay el jazz y hay pues, construcciones armónicas bastante complejas, pues toca conocer la pieza, ¿no? Sí, porque pues tiene que uno que saber, bueno, qué hace para acá, porque ya sí. Pero en la mayoría de música, ya primero, cuarto, quinto, ¿sí? O primero, sexto, sí, sí, formaciones bastante sencillas. Es la intuición, para mí sirve muchísimo y te da el esquema armónico a la hora de tocar. Entonces esa era como la respuesta. Y luego no me había dicho, sí. Hay otra, sí, ya. Sí, yo, pero entonces responda la otra y después, entonces yo le hago la mía, listo. Listo, bueno, vale. Entonces esta dice, me interesaría saber qué consejos le podría dar a las nuevas generaciones de cordistas que quieren incursionar en el jazz y la música latina. ¿Qué sería bueno para hacer en un primer acercamiento y quizás más adelante no adaptar el corno a lo que hay, sino más bien crear música de corno directamente en esos géneros? Sí, claro, por supuesto, Luis, entiendo. Muchas gracias, me interesan muy gracias. A ver, Luis, sí, claro. Digamos que que podría, o sea, más allá de pronto de incursionar, yo lo que hice fue interactuar mucho con ese medio, ¿sí? Digamos, hay una artista que se llama Buika, que ella habla, que dice que cada género no es un género o un lenguaje en particular, sino es una forma de vida, ¿sí? Entonces, digamos, si te interesa el jazz, si te interesa la música latina, ¿sí? Métete en ese medio de alguna forma, ¿sí? De pronto tiene que haber interactuar en ese entorno musical y entonces uno, sí, digamos, me pasó con la salsa, cuando empecé a interactuar en la salsa, de entrar tanto en la salsa, empecé a entender el lenguaje, las frases que ellos utilizan, cómo utilizan ellos los cortes, para ellos patrones son los mismos mambos, ¿cierto? Como, hey, créate un mambo, ¿sí? Entonces, sí, digamos que el consejo sería más bien que te sumerjas en ese contexto del jazz, así seas el único cornista, somos los primeros, pero en algún momento cada vez tenemos más, y lo mismo en música latina, así que trates de estar, ¿sí? En ese entorno para que empiece uno a comprender muchas cosas del lenguaje que son implícitas, ¿sí? Es una información muy, o sea, no está en métodos ni nada, es totalmente experiencial, o sea, es la experiencia que tiene uno haciendo música, y para mí eso me ayudó muchísimo para entender los lenguajes, ¿sí? Sí, meterme en el mundo de ellos, en ese estilo de vida, ¿sí? Y bueno, te vas dando cuenta qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres, y eso, ¿listo? Buenísimo. Y ahora sí, cuéntame, huevo. Pues Jonathan, yo le quería preguntar qué Dígame. micrófonos está utilizando cuando está tocando pues amplificado, Okay. qué recomendaciones, porque pues cuando uno va a tocar amplificado siempre, o sea, uno no sabe qué es lo que tiene que hacer ahí, ¿cierto? ¿Qué micrófono debe utilizar? Si lo tiene que poner adelante, atrás, que si es inalámbrico, que si es, bueno, en fin. Claro. Y pues como una recomendación,
como para ese momento, que uno pueda ir como a la fija y decirle a la persona que lo va a amplificar, mira, necesito esto o aquello, pues usted que tiene más experiencia en ese campo, pues Claro, bacano si comparte. claro, listo, listo, buenísimo. Bueno, primero, les muestro el micrófono que yo utilizo. Este es un, ¿qué? Este es un Shure, ¿sí? No sé si lo ven. Y no recuerdo la referencia, si quieren ahorita se las mando. Pero digamos que lo bueno de este micrófono es que tiene esto. Y esto pues es importantísimo para nosotros los cornistas porque como nuestro sonido va hacia atrás, la amplificación siempre es muy cuando le ponen a uno un trípode de micrófono, es muy inexacto, casi siempre se pierde el sonido o le golpea a uno el corno con la campana, la campana con el micrófono. Entonces, si pueden conseguir uno de estas, creo que también Audio-Técnica tiene una referencia muy parecida a esta, ¿sí? Y es más económica también, pero pues la idea es que, o sea, que busquen un micrófono que tenga pinza, o sea, que lo puedan ustedes adaptar. Es un micrófono para vientos, ¿sí? Porque los otros micrófonos, pues cuando es de trípode, es un caos, pasan muchas cosas, ¿sí? Y tenemos muchos inconvenientes. Con respecto al ingeniero de sonido, pues digamos que tenga muy en cuenta la ubicación en la cual tú te vas a hacer, porque lo que te digo, todos los micrófonos casi siempre van a estar hacia adelante y el de nosotros va a estar acá atrás, ¿no? Entonces, muchas veces sí, va a haber un cruce un feedback, un cruce de que se mete el micrófono por otro lado. Entonces, lo que hace el tipo es que te baja el audio total para que no, ¿sí? Para que él, pero pues sí, pero es una cuestión de la ubicación, ¿sí? Entonces, de pronto tener uno, pero obviamente siento que con este micrófono, con la pincita, eso se soluciona muchísimo, ¿sí? Es principalmente sí, tener el micrófono lo más cercano, o sea, sí, que la campana como que lo proteja de los otros micrófonos. Y pues no, si tú puedes tener, digamos, yo ahorita, no, bueno, digamos que, no, pues, digamos yo ahorita utilizo una pedalera, pero ahí no controlo lo que es reverb o, sí, o todos estos efectos de sonido. Eso es gusto personal, ¿sí? Si puedes más bien charlarte con el ingeniero, le dices, sí, más bien, sí, pone aquí un poquito, sí, y ahí acuerdan con él, ¿sí? Pero no una regla general. Sí, importantísimo la ubicación y el micrófono que utilices, que si tiene pinza, pues te va a ayudar muchísimo. Hay unos inalámbricos que no lo puede conseguir porque pues, son un poco más costosos, pero pues esa sería la solución, ¿sí? Para la cuestión del cable, porque también a uno se le olvida, pega el jalón y también es un inconveniente, ¿sí? Entonces, pues, eso te contesto, Edwin, sobre la experiencia de tocar pues, en Tarima, si en algún momento lo hacemos. Otra vez. Ok, gracias, Jonathan. Súper bien, excelente. Gracias. Vale. Bueno, si quieres, Y bueno, vamos como quieres. sí, entonces hagamos una rondita de improvisación entonces, ¿sí? Perdón, Sí. antes de pasar a la improvisación, tenemos acá Vivi Fernández pide Ok. si es posible que escribas la marca del micrófono y la referencia en el chat. Sí. Yo escribo Gracias, la marca. De hecho, escribo la de este micrófono y la de Audio-Técnica también, que es lo que me gracias. recomendaron que nunca encontré. ¿Listo? Me acuerdo, sí, yo me acuerdo. Entonces, a ver. Vamos a ver cómo suena esto. Claro, entonces esto es mucho más cómodo. Sí, realmente yo también tuve los mismos problemas que me decía Edwin Huevo y me demoré bastante en solucionarlo. Tocando salsa me pasaba muchísimo. Y casi siempre el ingeniero no le ayuda a uno, sino todo lo contrario. Entonces, pues eso. Bueno, entonces, ¿quién quiere tocar? Y miramos si es posible. Lo toco yo solo. Vamos a hacer de un tema de Arcade Chicote. Voy a hacer un loop, ¿sí?
y de ese loop, pues miramos a ver quién se anima, ¿listo? Huevo. ¿Hacemos una? ¿Sí? Hágale. Va a ser el bajo, ¿listo? Va a ser el que el loop. Mucho como. Entonces, Genial. para me pregunta Carlos que qué utilizo para hacer el loop. Utilizo una pedalera, que es una voz D20. Realmente es una pedalera vocal que yo utilizo para el proyecto musical que estoy desarrollando, pero también sirve para loop. Es un loop ahí muy suavecito. Yo creo que quedó como torcido, ¿no? Bueno, ¿alguien se anima o qué? Bueno, entonces, si quieren, hagamos una cosa. Nos damos un solo bien chévere, pero... ¡Ahí está! Eso. Buena, Edwin. Chévere. Sí, ahí dan cuenta la estructura, ¿no? Cómo empiezan a encontrar el patrón y a encontrar la estructura, encontrar cómo se contesta, digamos, como debe ver, entonces eso mucho para contestarse, ¿no? Cómo utilizar las frases, ¿cierto? En sus tiempos. También ayuda para escuchar el loop. Buenísimo. ¿Qué tal? Oh, Jonathan, cero caballo.
Muchísimas compartir con gracias, ustedes esto. Jonathan. Yo creo que sería lindo y válido aquí que todos abran sus micrófonos y le demos por favor un aplauso enorme a Jonathan por esta experiencia que nos está brindando y que nos ha brindado hoy. Y a Edwin Huevo, también. No, muchas gracias, de verdad. Bravo. Muy gracias a todos ustedes. Uy, qué paila. Bueno, pues Genial, muchas gracias a genial. ustedes por la oportunidad y pues un gustazo realmente compartir todo esto que amo y que adoro, que es el coro de la música y pues también este lenguaje de la improvisación. ¿Listo? Que sí, de verdad que pues muy contentos de tenerte aquí. Yo creo que tú eres una persona que ha roto paradigmas con un instrumento que siempre se ha considerado como tan sinfónico y como un fagot, ¿no? Y poder incursionarlo en todo lo que es la improvisación y abrirse a la música popular, o como lo ha Claro, por hecho, supuesto. por ejemplo, Victoriano Valencia escribiendo para el corno protagónicamente y sacarlo del umpa umpa, Sí, ¿no? total. Entonces, Sí, es genial, exactamente. es genial. Exactamente, Genial, sí, no. es genial, genial y Ah, bueno, bueno. de verdad contento de que estuvieras aquí con nosotros. Esto ha sido un cambio de dinámica muy bonito para todos. Sí. Me imagino, sí, de verdad, distinto, pero bueno. Muy agradecido por la oportunidad, realmente a todos los quiero muchísimo, la familia de los Cornos. Qué rico que tengamos esta oportunidad y este espacio para poder pues hablar de esto que amamos, ¿no? Sean las diferentes formas de que cada uno lo ha buscado, pero que podamos compartir todo eso. Entonces, mil gracias a todos y bueno, les mando un fuertísimo abrazo. Ahorita les mando lo de los micrófonos y sí, ahorita les mando lo de los micrófonos y si algún dato que me faltó, me recuerdan y con mucho gusto yo lo mando por el chat. ¿Listo? Ya, Jonathan, muchísimas Genial. gracias. Yo quiero también, bueno, además de agradecerte, pues expresarte también la alegría que me da verte, porque tú como que irradias esa alegría, de verdad, es Sí, sí, admirable, de verdad, yo te admiro, tú no te imaginas, como que no, yo gracias, creo, amiga. cuando supimos lo del accidente, recuerdo que hablé con Walter en el momento y como que yo sabía que tú te ibas a recuperar, o sea, yo le dije a Walter, yo estoy segura de que Jonathan se va a recuperar y va a volver a tocar, porque Jonathan es de esos Genial. que rompe paradigmas precisamente. Jonathan, Bueno, este de pronto es uno. todos los que te conocemos sabemos que es así, que si a Jonathan le dicen que algo no se puede hacer, él lo va a hacer. Buenísimo, sí, genial. De Pues me verdad, muy alegra compartir. emocionada, ¿Qué se llama eso? estoy muy emocionada de verte, de Ay, verdad. igualmente, qué rico, ¿no? Muy contenta, de verdad, de verte, de escucharte, de recordar también, obviamente, eh, Ay, tus total. locuras, tus locuras, de verdad, y verlo, pues, es muy grato, de verdad, es muy grato. Así que, nada, muy No, contenta. bueno, De verdad. Tina, mil Muchísimas gracias y gracias mil por gracias este a todos. espacio. No, un abrazote y un abrazote para todos. Mil gracias por esta oportunidad. Y con todo el gusto para lo que se ofrezcan, con mucho gusto en lo que yo les pueda colaborar, siempre con todo el ánimo de dar lo mejor de mí hacia todos, por supuesto que sí. ¿Listo? Gracias. Gracias, Jonathan. Bueno, parceros, entonces estamos hablando, ¿listo? Me cuenta cualquier cosita, ¿listo? Muchas gracias, Jonathan. Dani, Gracias. hablábamos, Diego, Carlos, todos, Bendiciones, parceros, mijo. ¿listo? Un abrazo. Carlitos, que estén muy bien, dale, chao. Hola, ¿qué hace? Johnny, Chao. Uy, ¿quién es ese? muchas gracias, charla tan bacana. Ok. La llevada desde de lo espiritual. No, con mi mamá. ¿Quién es mío? Uno muy- ¿Eh? Un abrazo. Genial, Carlos. Este es mío. Genial, Carlos. Mil gracias, Carlitos. Bueno, a veces se dice un ruido, ¿no? No, mil gracias a ustedes por asistir. Mil gracias por escuchar y por dar la oportunidad de nuevas formas de ver la música y de ver el coro. Les agradezco muchísimo. ¿Listo? Por eso era la flauta. Bueno. Llegó la alegría. ¿Quién llegó? ¡Ah, Jairito! ¿Qué haces? ¿Todo bien? Venta, parcero. ¿Todo bien? Yo, Jairito.
¿Qué hace, Chambueta, hermano? Lo esperaba al final. Oiga, ¿y usted sí siguió No lo vi. tocando corno o se está Sirvió. preparando para la vuelta a Colombia en bicicleta? La vuelta a Colombia. No, claro, ahí seguimos con el corno dándole.